Les saludo en la paz del Señor. Que la protección y la provisión del Señor estén sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Les invito una vez más a que juntos podamos introducirnos en el estudio de la primera carta de Juan. Que el Espíritu Santo, por medio de ella, pueda traer nueva edificación a nuestra vida, pueda formar en nosotros el carácter cristiano, que la esperanza que encontramos en ella, en las Escrituras, puedan fortalecer nuestra vida en estos tiempos. Le invito a que podamos orar y dedicar este estudio en las manos del Señor. Señor Jesús, muchas gracias por la salvación tan grande que has traído a nuestras vidas. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias también por la seguridad de salvación que tu palabra nos entrega. Gracias también porque en estos tiempos que vivimos podemos tener la confianza de que todo está bajo tu control. Nada sucede sin que tú lo sepas, sin que tú lo permitas. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra fortaleces el hombre interior por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la dirección que nuestra vida necesita para estos tiempos. Dedicamos, Señor, estos minutos a tus pies. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Continuando con el estudio de la primera carta de Juan, hoy analizaremos el capítulo 3, completo desde el versículo 1 al versículo 24. Y vamos a ir avanzando en la lectura a medida que analizamos los textos. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 3. Y dicen así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, una vez más, vemos en este texto número 1 la expresión que se repite cuando Juan usa la expresión hijos de Dios. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Él insiste con este término, con este título, que somos llamados hijos de Dios. En este mismo capítulo, en el verso 9, usa la expresión nacidos de Dios. Y tomándolo desde la primera frase, la cual dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es muy significativo esta frase, cómo comienza este capítulo. Porque pareciera ser que es una afirmación, pero también una exclamación, si uno pudiera leerlo de esa manera. Mirad cuán amor del Padre. Hemos dicho que
Juan en esta carta pone énfasis en el amor de Dios, de que Dios es amor y que Dios es luz. Lo encontramos en distintas partes de la carta, estas dos figuras o estos dos símbolos de Dios, amor y luz. Y de vez en cuando vuelve a reiterarlo. Y ahora lo señala de una manera muy determinante. Porque el amor de Dios no es abstracto. No lo podemos estudiar en abstracto. Hay muchas evidencias en la Escritura del amor de Dios. Y sabemos que Dios nos amó desde el principio. Hemos aprendido que Él nos amó primero. Pero aquí encontramos dos cosas que son decidoras, que son un hecho, que son consecuencia de este amor. Entonces, cuando nos invita a mirar de esta forma, mirad cuán amor del Padre. ¿Qué es lo que nos invita a mirar de este amor? Bueno, primero que somos llamados hijos de Dios. Creo que deberíamos ser los seres más afortunados, más agradecidos eternamente por la salvación que Él ya nos dio. Y con eso deberíamos conformarnos para toda la vida, porque nos trasladó de muerte a vida, porque quitó de nosotros el pecado que nos condenaba a la muerte eterna. Pero no conforme con eso, mirad el amor que también se expresa en esta consecuencia, en este resultado, que somos llamados hijos de Dios. Hay una filiación con Él. Y que somos nacidos de Dios. Nacer de Dios y ser hijos de Dios, en el pensamiento de Juan, no es algo que el hombre posea como criatura de Dios, sino que es un don absolutamente gratuito. Obra de la multiforme gracia de Dios. Y siempre yo les estoy invitando a asociar la carta con el Evangelio de Juan. Es una forma de probar de que esta carta precisamente fue escrita por él. Se recuerdan que al comienzo de esta carta, de la epístola de Juan, a diferencia de las otras cartas, las otras epístolas, por ejemplo, de Pablo, Pablo tiene un patrón común en su principio cuando se presenta. Y siempre se da a conocer, aparece, se presenta con su nombre. Pero Juan no. Se recuerda que en el versículo 1 del capítulo 1 no aparece el nombre del autor. Pero llegamos a la convicción de que esta carta sí es escrita por Juan, el apóstol, porque usa expresiones que se encuentran en el Evangelio. Recuerden que Juan 1:12, es un texto que he mencionado antes, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que por eso es que este llamado de ser hijos de Dios y nacidos de Dios no es algo que el ser humano en su naturaleza posea. Somos criaturas de Dios, todos, pero no todos son hijos de Dios y no todos son nacidos de Dios. Por lo tanto, estas dos consecuencias, estas dos expresiones, estas dos vivencias son producto de la multiforme gracia de Dios. Pero, una vez más quiero insistir, Juan quiere que al comienzo de estos versículos la mirada se debe dirigir al dador de esta gracia. Mirad cuán amor del Padre. Si bien es cierto, la Biblia habla de la salvación del hombre, pero la Escritura, toda ella, habla de Dios.
y habla de las virtudes de Dios, del amor de Dios. Así que Juan nos invita a mirar a este Padre que en su multiforme gracia nos ha constituido hijos de Dios y nacidos de Dios. Ya decíamos que el ser llamados hijos de Dios es un derecho, es una potestad, es un título. Eso quiere decir potestad. Sin embargo, Jesús es el único que tiene la potestad por derecho propio, porque Él es el Hijo de Dios, y a nosotros se nos ha sido conferida, nos ha sido dada la potestad, nos ha sido dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que esto es por gracia. Solo por medio de nuestra unión con el Hijo Jesucristo podemos ser nacidos de Dios e hijos de Dios. Por lo tanto, como diría otra parte de la Escritura, herederos y coherederos. Continuemos analizando expresiones de estos versículos. Luego dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Nosotros en nuestra vida cristiana a veces pasamos por ciertas contradicciones, por ciertas luchas, y tenemos que reconocer que una de estas luchas es precisamente la atracción del mundo. Luchamos contra las tentaciones, pero también luchamos con esta atracción que el mundo quiere ejercer sobre nosotros. Aun cuando el Señor nos ha sacado de este mundo pecaminoso, pero hay una lucha constante a volver a este estado antiguo, a ser parte del mundo. Y el apóstol nos dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Hermanos, el pertenecer a Dios debería eclipsar, opacar toda nuestra atracción hacia este mundo, con todas sus aparentes pero débiles luces de felicidad. El mundo no nos puede ofrecer comunión porque no la tuvieron con Jesucristo. Hermanos, a veces sentimos esta lucha y quisiéramos ser aceptados por el mundo y quisiéramos tener comunión con el mundo. Pareciera que hay una cierta... extrañamos al mundo y quisiéramos ser aceptados. Pero no olvidemos que la Escritura con esto nos recuerda la propia experiencia de Jesucristo. Y no podemos esperar algo distinto de lo que vivió Jesús. El mundo no nos puede ofrecer comunión porque no la tuvieron con Jesucristo. El mundo no puede acogernos porque no acogieron a Jesucristo. Recordemos, hermanos, que Jesucristo lo advirtió, que Jesucristo le enseñó a sus discípulos que serían perseguidos, que una de las pruebas fuertes que vivirían sería la presión o la opresión del mundo. No olvidemos, hermanos, que el mundo, en los términos en que Juan lo habla, se refiere al sistema, al sistema pecaminoso, al sistema de maldad que impera en el mundo. No hay contradicción cuando hemos aprendido por la Escritura que debemos amar al hombre, amar al ser humano que habita en el mundo. Por lo mismo intentamos de llevarlos a Cristo,
predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Sí, esa es nuestra tarea. Pero otra cosa es querer tener comunión y ser aceptados o acogidos por el mundo. El versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aquí hay una confirmación. Aquí hay una confirmación de que la comunión con Dios, que en este caso ahora es una comunión filial, porque ahora somos hijos de Dios, esta frase es determinante porque está dando a entender que la comunión filial con Dios queda instaurada, queda establecida. Amados, ahora somos hijos de Dios. No deja lugar a dudas. No es especulativa esta frase. Es una aseveración. La comunión filial queda instaurada. Es decir, la comunión, como lo dice la Escritura en otras partes también, es con el Padre y con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y luego dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay una expresión muy interesante y es una información que nos abre una ventana, nos abre una puerta y que nos permite ver en algo lo insospechado de lo que aún está por venir. La frase es: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ser nacidos de Dios y ser hijos de Dios trae gracias que todavía no pueden verse. Hay algo que aún está reservado y tiene que ver con todos estos acontecimientos escatológicos, que ya hemos hablado de esto antes, que están dentro de este tiempo del fin, que tienen que ocurrir. Tiene que ver con la consumación de los tiempos. Vuelvo a insistir, ya somos nacidos de Dios y ya somos hijos de Dios. Pero aún queda algo o quedan cosas que no pueden verse. Y Juan las deja ahí. Y no las puede explicar aún más, porque su cumplimiento llegará después, en los tiempos postreros. No podemos olvidar que Juan escribe también el Apocalipsis, donde él tiene estas visiones, estas revelaciones, donde él ve la gloria de Dios, ve la gloria de Jesucristo, a este como un cordero inmolado, a este que fue hallado como único digno de abrir los libros. Juan recibe revelaciones espectaculares de ese tiempo escatológico. Por eso es que ahora nos recuerda y lo señala: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y está hablando de aquella que es una inminente transformación futura. Ya en nuestro espíritu, en nuestra alma hemos sido transformados. Ya hemos vivido esta regeneración de que somos nacidos de Dios. Pero Juan aquí se está refiriendo a una transformación que queda pendiente, que está en el futuro. Y es esa transformación cuando la Biblia nos muestra otras maneras también, donde este cuerpo de corrupción será vestido de incorrupción, de mortalidad pasará a inmortalidad. Porque ¿qué es lo que nos queda aún? ¿Qué es lo que queda por resolverse aún? Precisamente es la victoria total sobre el cuerpo. Porque
Ya ha sido ganada la victoria sobre nuestra alma. Nuestra alma ya ha sido rescatada. Ya le pertenece a Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aún luchamos con la carne. Luchamos con este cuerpo que se desgasta, este cuerpo que sufre, este cuerpo que aún tiene que volver al polvo, que tiene que morir. Entonces, Juan extiende la mirada y dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y luego dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí ya Él está mostrando la inminente venida, la inminente aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y además de todo este cambio físico, corporal que vamos a experimentar, que será glorioso, agrega algo superlativo, algo extraordinario, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él. Esto escapa a todo entendimiento. Lo podemos leer y lo podemos aceptar y lo debemos aceptar por fe. Pero ahora, mientras estemos en esta tierra y con nuestra mente tan limitada, ¿cómo podemos imaginarnos que seremos semejantes a Él? Vuelvo a insistir, ya con que seamos salvos, es lo más grande que nos podría suceder. Pero Juan va agregando otras gracias que todavía, inmerecidas, aún están por manifestarse. La transformación de este cuerpo y que seremos semejantes a Él. En el pensamiento juanino, cuando tenemos que relacionar sus cartas, su evangelio y el Apocalipsis, Juan nos entrega información que nosotros ya sabemos y que de alguna manera nos han ayudado a recrear o a imaginar dentro de nuestra limitante mental, dentro de nuestra limitante intelectual, pero con las informaciones que Él nos entrega, nos podemos dar cuenta de que efectivamente algo está por venir, algo falta aún. Miren, en Juan capítulo 17 y versículo 24, en su evangelio, habla sobre cuando Jesús ora por sus discípulos. Estamos en el capítulo 17, ya Jesucristo está en una situación bastante avanzada de su ministerio, y en el verso 24 dice, en esta oración que hace por sus discípulos tan hermosa, una de las grandes oraciones que Él hizo, es otra gran oración modelo, cuando Él ora por sus discípulos, por la unidad de los discípulos, que sean uno como Él y el Padre son uno. Y en el verso 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hay un deseo de Jesús, y aquí entonces nos corre el velo y nos invita a pensar y a creer también que llegará un momento, por la oración que Él hace al Padre, donde Él desea que donde Él está, también estén con ellos sus discípulos. Así que esto nos abre una puerta de esperanza de que llegará el día en que nosotros estaremos en un lugar, en otro lugar, donde está Cristo con el Padre. Nos entrega otra información en Juan capítulo 17 que estamos leyendo, para que vean mi gloria. Otra versión dice, y así contemplen mi gloria. Pensando en
expresión de la primera carta de Juan que estamos analizando. Seremos semejantes a Él. Ahora en Juan 17:24 dice, y así contemplen mi gloria. Entonces llegará un día en que le veremos y contemplaremos su gloria. Esa gloria nos impactará y algo sucederá con nosotros, con ese resplandor de su gloria. En Juan 14 y versículo 2, dice respecto de cuando Jesús enseña que Él es el camino al Padre. Verso 1, voy a leer también, y luego el 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo escatológico de Juan es muy interesante. Y esta expresión, el pueblo cristiano la ha abrazado y efectivamente ha sido un motivo de esperanza. Porque es Jesucristo mismo quien está diciendo que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y está diciendo que son moradas que se están preparando para nosotros. Entonces, nos dice que en un futuro cambiaremos de lugar, cambiaremos de escenario. Cuando vayamos a las moradas que el Padre tiene en su potestad. Pablo el apóstol, también en sus revelaciones respecto del futuro, de las cosas que aún han de venir, Pablo usa otras figuras. Pablo le llama la nueva creación. La nueva creación en 2 de Corintios, solo por dar un ejemplo, el capítulo 5 y versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo usa estas figuras como la nueva creación, nuevas criaturas. En Romanos capítulo 8, también expresiones de Pablo, y versículo 23, voy a leer el 22 también para que el contexto nos ayude a entender el siguiente. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, ya gozamos de la nueva vida en Cristo, pero falta la consumación que aún no ha llegado. Y eso será precisamente el día que Jesucristo venga por nosotros y se provoque esta redención total de nuestros cuerpos. Es hermoso como lo dice en Tesalonicenses, esta carta donde tiene que aclarar a los hermanos respecto de la venida del Señor y los que han muerto en el Señor, de esta confusión que se había levantado, donde Pablo tiene que ordenar este pensamiento y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y luego de eso seremos levantados, arrebatados, y nos reuniremos todos en el cielo con Jesucristo.
Gloria al Señor. Volviendo entonces al estudio de este capítulo de Primera de Juan, luego dice, porque le veremos tal como Él es. Qué bendición. Esto debiera animarnos, esto debiera traernos consuelo y paz en estos tiempos. Y Juan lo asevera, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 36, para terminar esta primera etapa, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es esta esperanza a la que aspiramos? Ya hemos dicho algunas cosas y las he concentrado en estas 4 expresiones. Esta esperanza de la transformación, esta final y total transformación, el descanso en gloria, porque descansaremos una vez transformados. Cuando Él venga, también descansaremos en su gloria. Esta esperanza de la semejanza con Él, que es un misterio por ahora, pero es una realidad, es un hecho, es algo que sucederá. La esperanza de que un día seremos semejantes a Él. Y la esperanza de verlo a Él, de verlo otra vez. Sí, nosotros hemos creído por fe todo este tiempo. Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años atrás aproximadamente, pero nosotros no le vimos y hemos creído por fe. Pero hermanos, sí llegará el día en que le veremos. No solo seremos transformados, porque eso será un beneficio tan personal, tan nuestro. El descanso en gloria será también algo tan personal, será una experiencia tan maravillosa para nosotros. Pero estas 2 últimas son extraordinarias. La semejanza con Él y que le veremos a Él, al amado, a nuestro Salvador. Y quien tiene esta esperanza se purifica. La raíz de la palabra purificar, purifica, está asociada con la palabra santificar o santificación. Entonces esto se puede leer que el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo, así como Él es santo. Esta expresión es tan importante porque la santificación también es el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Nadie puede santificarse a sí mismo, por eso hay que aclararlo, que cuando dice se purifica o se santifica a sí mismo, no es que sea el resultado de mi esfuerzo personal, sino que la esperanza en estas verdades, en estos acontecimientos, la esperanza en la palabra, traerá purificación. La esperanza en lo que la Escritura misma nos enseña es lo que traerá esta santificación, porque es el conocimiento de estas verdades escriturales, es el conocimiento de la palabra lo que nos purifica, lo que nos santifica. Y nos purifica así como Él es puro, así como Él es santo. Nos acerca como Él es, nos aproxima cada día más a como Él es. Gloria al Señor. Tengamos nuestra esperanza puesta en estas verdades. Bien, continuemos. Versículos 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a resumir estos textos con algunas expresiones y que vamos a analizarlas. Quien comete pecado, practica también el pecado. Y siempre hay que estar recordando el pensamiento de Juan. Recuerden que Juan tiene una visión bien amplia del pecado en el mundo. Recuerde que él habla del mundo como sistema de pecado, como sistema de maldad. Y por eso es que él habla del espíritu del anticristo, de los anticristos que se han levantado, de falsos profetas que se han levantado, porque es lo que caracteriza este mundo de maldad, como diría Pablo, este presente siglo malo. Entonces, Juan está diciendo que el que comete pecado practica también toda la maldad, ¿sí? Entonces, por eso, esta podría ser la explicación para el versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es decir, recordemos que la ley de Dios contiene todo el precepto de Dios, todos los mandamientos de Dios. La ley, de alguna manera, hasta ese día, recuerde que el Nuevo Testamento no se ha escrito, está en desarrollo, ellos todavía no contaban con esto. De hecho, Juan no sabía, él cuando está escribiendo no sabía que estaba complementando lo que sería el Nuevo Testamento para nosotros. Entonces, para ellos en aquellos días la palabra era el antiguo pacto, la ley, ¿sí? La Torá. Entonces, es una idea general, global que Juan nos está enseñando. Todo aquel que comete pecado está infringiendo toda la palabra de Dios. Entonces es pecador de toda, no está pensando en un pecado en particular, sino que se vuelve pecador de todo. Entonces practica toda la maldad cuando se infringe entonces toda la ley, toda la palabra del Señor. Pero luego dice también, y Jesús apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en él. Esto lo señala el versículo 5. Y es en ese contexto entonces, volviendo al pensamiento de Juan, que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, como diría más adelante, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo no vino para quitar un pecado en particular, sino que para quitar de nuestra vida esta obra de pecado en la que estábamos inmersos por estar en el mundo. Y hace ver entonces que y en él no hay pecado. Recuerden también que Juan siempre está hablando y pensando contra la falsa maestría de los gnósticos, ¿cierto? Y de otros maestros judíos que tenían otras ideas también, otros pensamientos. Y para los gnósticos recordemos que Jesús era un hombre más, y que podía estar sujeto a pasiones, igual que cualquier hombre. Recuerden que para los gnósticos hacían una separación del alma con el cuerpo, o del espíritu con el cuerpo, y que el cuerpo no se podía dominar, que el cuerpo era pecaminoso, pero que eso no afectaba al espíritu.
¿sí? Que eran dos cosas separadas, que una no afectaba a la otra. Pero ya hemos aprendido que esa no es la verdad. Entonces Juan una vez está dejando muy claro que en Jesucristo no hay pecado. Y que para eso apareció entonces, para quitar nuestro pecado, la obra de pecado en nuestra vida. Otra idea, otro concepto es que todo aquel que permanece en Él no peca. Claro, desde el momento en que Jesús apareció para quitar nuestro pecado, hemos aprendido que cuando Él nos salva, nos redime, y lo podemos complementar con lo que hemos aprendido antes, de que ahora somos nacidos de Dios y que somos llamados hijos de Dios. Ahora pone una condición especial, que todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué quiere decir esto? Que no está en la posibilidad del hombre dejar de pecar por sus propias fuerzas. No puede el hombre dejar de pecar por su propia capacidad, sino que todo aquel que permanece en Él no peca. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Nuestra permanencia en Él. Permanecemos en Él. La palabra nos enseña constantemente que debemos permanecer en Él. Y cuando estamos en esta posición, entonces Juan dice que no peca. El que permanece en Él no peca. Luego la otra expresión que aquí encontramos es que el que practica el pecado es del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El versículo 6 dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí podría haber una aparente contradicción, porque en esta misma carta de Juan, él enseña en unos versículos anteriores que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces, claro, si usted se recordó de ese texto, seguramente vino esta duda o este conflicto a su pensamiento. Y este conflicto se resuelve con lo que hemos puesto ahora, que Juan se está refiriendo a la práctica. Sí, nosotros en otro tiempo fuimos pecadores, y también, aún dentro de nuestra nueva naturaleza, como cristianos, en más de alguna oportunidad hemos pecado. Pero la diferencia, y es la que marca Juan ahora, es que los cristianos, los creyentes, no practican el pecado, que es muy distinto a que en un momento de debilidad, de flaqueza, hemos cedido a la tentación y se ha transformado en pecado. Pero cuando hemos pecado, como hijos de Dios, inmediatamente funciona nuestra conciencia y funciona nuestro arrepentimiento. Y eso Jesucristo lo ve. Por eso es que Jesucristo, aquí mismo Juan dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo aboga en favor nuestro porque tiene un argumento. Puede abogar delante del Padre porque ve en nosotros el arrepentimiento. Porque ya es distinto. Porque ahora cuando pecamos sentimos el remordimiento. Sentimos que hemos fallado. Y eso nos lleva al arrepentimiento y a pedir perdón. Por lo tanto, con esa actitud, o frente a esa actitud, Jesucristo, que conoce el corazón, entonces aboga por nosotros delante del Padre. Entonces, tiene que ver con la práctica del pecado. El versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Vuelve esta idea de los engañadores,
de estos falsos maestros. Como dije hace un momento atrás, separaban lo que la carne hacía con las intenciones del Espíritu. Las separaban. Y aquí Juan dice lo contrario, de que debe haber una consecuencia. Deben coincidir lo que son los actos de justicia con la manera justa dentro de nuestro interior. Por eso es que dice el que hace justicia es justo. Porque recordemos que los pecados no vienen de afuera, sino que nacen desde el corazón del hombre. Volviendo al versículo 6, la segunda parte dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esas dos expresiones también son muy importantes, porque los que permanecen en él son los que han visto a Jesús. Y ahora cuando dice han visto a Jesús, no solamente es de manera física, sino que aquellos que han visto el obrar de Jesús, aquellos que han visto el actuar de Jesús en su vida, y los que le han conocido. Los que permanecen en él son los que han visto a Jesús obrando y que le han conocido. Muy por el contrario, que todo aquel que peca, obviamente, ¿por qué no puede permanecer en él? Porque no le ha visto y porque no le ha conocido. El verso 8 dice: el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí aparece entonces la práctica. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice el verso 8. Y luego vuelve a decir: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En quién? En nuestra vida. Por ahora, Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo en el corazón del hombre. Porque el príncipe de este mundo, como sabemos, todavía tiene su tiempo, todavía se le ha dado este tiempo. Por ahora, él sigue siendo el príncipe de este mundo, el que gobierna con su maldad al mundo. Pero llegará el día, por eso esto también es muy interesante, en que Jesucristo culminará y hará esta obra total, cuando venga, ¿cierto? Y venza al enemigo, venza al diablo, y cuando Jesucristo venga a imponer su reino, su justicia. Entonces, lo que Jesucristo ha venido es a deshacer las obras del diablo en el corazón del hombre. Porque ahí radica toda esta problemática, este feroz conflicto, esta batalla, es por el alma del hombre que está cautiva del pecado. Y para eso entonces apareció Dios, para deshacer estas obras del diablo en el hombre. Entonces las hizo con nosotros. Ya desarmó, ya deshizo las obras del diablo en los creyentes, en nosotros. Mire, si esto es maravilloso. Sí, somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, pero para que pudiésemos llegar a eso, Jesucristo primero hizo esta obra portentosa en la cruz. Es ahí donde Él deshizo las obras del diablo en nuestra vida. Gloria a su nombre. Y en el verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios. Aquí usa esta otra figura, esta otra expresión que la nombrábamos al principio. Nacido de Dios, no practica el pecado. Entonces, una vez más nos aclara este pensamiento, ¿sí? Que la gran diferencia es que nosotros los creyentes, aun cuando en algún momento pudiésemos pecar, pero ya no es una práctica de vida, ya no estamos atados en estas obras de maldad, porque hemos nacido de nuevo. Entonces Juan aclara este pensamiento: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Otra vez, la permanencia en él.
Es interesante que Juan, usted ya se ha dado cuenta que en varias oportunidades repite ciertos conceptos, repite ciertas ideas, y esto en hermenéutica se llama amplitud contextual. Es decir, que dentro de un libro o de una carta en este caso, se vuelven a repetir algunas ideas. En otros contextos hasta puede ser, pero se vuelven a surgir estos conceptos. Es como que circular, como que vuelve a retomarlos. Bien, estamos en el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Continuemos. Versículo 10 al 18. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pareciera que Pablo va cambiando de ideas, pero en realidad en el fondo están todas entrelazadas. Y como dije hace un momento, aquí volvemos a encontrar este argumento hermenéutico, ¿cierto?, de interpretación de las escrituras, que se le llama la amplitud contextual. Porque no es que Juan se haya olvidado de que hay ciertos tópicos, ciertos temas que ya trató antes, sino que vuelve a contextualizarlos, y a esto se le llama entonces esta amplitud contextual, porque vuelve a hablar del hermano, y vuelve a hablar del amor a los hermanos, y vuelve a hablar del mandamiento que conocemos desde el principio, etc. Bien, la distinción de los hijos de Dios podemos leerlas, podemos encontrarlas en estos textos. La distinción de los hijos de Dios es que son hacedores de bien y cumplen los mandamientos, se aman unos a otros, ama a su hermano en la fe y han pasado de muerte a vida. Conocen y entienden el amor, en que Jesús puso primero su vida por ellos. Y de ahí entonces aprenden que ellos también deben poner sus vidas por los hermanos. Y luego aparece este ejemplo de Caín. Es interesante porque Juan, desde el versículo 10, está hablando de cómo es la manifestación, es decir, la distinción de los hijos de Dios. Y pone como ejemplo esta antigua historia, este antiguo relato, esta narrativa histórica de Caín y su hermano. Y para enseñarnos algo interesante, dice
el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y versículo 24, cuando Jesús les entrega a sus discípulos este nuevo mandamiento. Y entonces, dentro de este contexto, Juan trae a la memoria el relato de la experiencia de Caín con su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjese que aquí usa la expresión maligno. Por eso hace unos momentos atrás yo hablaba, ¿cierto?, de que el que hace pecado transgrede toda la ley, ¿se acuerda? Es, en realidad, el que hace pecado es que actúa bajo el sistema de maldad, bajo todo un sistema maligno. Y aquí entonces podemos encontrar esta expresión en el verso 12, que Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, no es que cuando ambos trajeron su sacrificio para Dios, el tema no es que a Dios le agradó más un sacrificio que el otro porque Dios tuviera preferencia por los elementos, que uno trajo carne de animal y otro trajo vegetales. No está ahí la diferencia. La diferencia estaba en el corazón de ambos. Y que precisamente el corazón de Caín estaba bajo el maligno. Y por consecuencia sus obras eran malas, por estar bajo la influencia del maligno, del diablo. Por eso luego en el versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos, esto también lo dije hace unos minutos atrás. No podemos esperar que el mundo nos acoja cuando a Jesucristo no le acogieron. No podemos esperar que el mundo nos acepte cuando a Jesús no le aceptaron. Sucede que, y esto pasó con Jesús, el mundo le aborrecía porque la perfección de Jesús, porque la pureza y la santidad de Jesús les recordaba su maldad, porque la pureza de Jesús despertaba en ellos los más profundos rencores, odio. No sé si era un celo, una envidia, pero la transparencia y la pureza de Jesús provocaba en ellos irritación y le aborrecían. Hermanos, entonces, no se extrañe que cuando a usted lo rechacen, sea precisamente, y debiera ser por eso, que no lo rechacen porque usted no comparte de algunas cosas triviales con ellos o con el mundo. Que en realidad se marque la diferencia de esta distancia que hay enorme que hay entre la luz y las tinieblas. Cuando se distingue la luz de las tinieblas, esto puede provocar en muchos aborrecimiento. Porque donde hay luz, la oscuridad se nota aún más, se evidencia aún más. Y no le extrañe que algunos, al verse en usted, sientan su oscuridad y esto provoque estos sentimientos de maldad. Dice que nosotros, el versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos esto? Porque claro, hablamos de que hemos pasado de muerte a vida, que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Estos conceptos bíblicos, teológicos, doctrinales, las tenemos muy claras. Pero para Juan, y esto es tan aterrizado,
Porque cuando pensamos que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida, podemos llevar a verlo a través de pensamientos teológicos tan profundos, quizás tan elevados. Pero Juan lo aterriza de una manera tan práctica y él dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Habla de la permanencia, así como aquel que permanece en Cristo. Aquí dice que el que aborrece a su hermano en realidad permanece en muerte. Verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué usa la expresión homicida? Bien, recordemos, porque hace unos segundos atrás leíamos de Caín. Caín es el primer homicida en la historia de la humanidad que la Biblia registra, porque él mató a su hermano y por la maldad que había en él. Por eso entonces ahora en este pensamiento Juan dice en el verso 15 que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, porque en realidad Caín mató a su hermano porque le aborrecía. Y Juan entonces aplica este pensamiento a nosotros también, a los lectores. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? No puede haber permanencia de vida eterna en él porque esto es una prueba. Esta señal de aborrecimiento es una prueba de alguien que permanece en el pecado, que está bajo las obras de las tinieblas aún, que está aún dentro de la obra de maldad. Por eso luego en el verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, y lo eleva a lo más sublime. Juan, este discípulo que vio a Jesucristo crucificado, que vio la prueba de amor de Jesús plasmada en esa cruz. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, llevándolo aún más práctico, y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué genial, qué manera de unir Juan la teología profunda quizás con la teología práctica. Y otra vez nos dice que alguien que tiene bienes de este mundo. Y cuando se refiere aquí con la expresión bienes, es aquel que tiene más de lo que necesita, ¿sí? Todos tenemos necesidades básicas, pero hay dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cristianismo, personas cristianos que tienen un poco más, de las necesidades básicas. Y a eso se refiere que aquel que tiene bienes de este mundo, entonces, si ve a su hermano tener necesidad, no puede cerrar su corazón. ¿Cómo nos enseña la palabra en estos tiempos a expresar el amor de manera práctica, concreta, hacia nuestros hermanos? Que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos ayudar a satisfacer las necesidades básicas de nuestros hermanos por medio de lo que Dios a nosotros nos ha dado en abundancia. Y luego el versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué manera más directa, pero con amor. Juan está diciendo que es fácil hablar de amor. Es fácil expresar pensamientos, ideas sobre el amor. Pero Juan dice que no amemos solo con las palabras, solo con buenas intenciones, sino con hechos. Porque el amor práctico manifiesta la morada de Dios en nosotros. Cuando tenemos compasión y atendemos las necesidades de nuestros hermanos. Porque el amor se distingue con hechos y de verdad. Y para ir concluyendo, vamos a leer desde el versículo 19 al 24. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En estos versículos podemos encontrar la seguridad de los hijos de Dios, ¿sí? En la Escritura encontramos la seguridad de la salvación. Y de alguna manera estos textos también ayudan y complementan esta seguridad de salvación y de nuestra posición como hijos de Dios en Dios. En estos textos podemos encontrar entonces la seguridad que da el estar en la verdad. Porque así comienza el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Sí, somos de la verdad. Y hay entonces a continuación expresiones que confirman y dan seguridad a esto. Sabemos que somos de Dios y sabemos entonces que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces aquí encontramos que nuestros corazones o nuestras conciencias, luego dice, no nos reprenden. Cuando nuestro corazón o conciencia no nos reprende, cuando primero nuestra conciencia nos reprende, esto también es importante aclararlo, porque mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, hemos pasado por conflictos de conciencia en muchas oportunidades seguramente. Y qué bueno que nuestra conciencia actúe en nosotros, porque la conciencia es algo que Dios ha puesto en el hombre. Pero tristemente sabemos que por causa del pecado, por esta naturaleza pecaminosa, la conciencia del hombre ha sido cauterizada, dañada, estropeada. Pero una vez que Jesucristo ha venido a nuestra vida a restaurarnos, esta conciencia también ha sido sanada por el Señor. Y actúa en nosotros. Por eso digo que es bueno que actúe, que pueda hablar a nuestro interior. Si nuestra conciencia o corazón nos reprende. Gracias al Señor porque ella nos advierte y que cuando estamos haciendo algo que no corresponde o nos estamos acercando a cosas que no son de la voluntad de Dios, ella nos advierte. Pero también dice, mayor que nuestro corazón es Dios, mayor que nuestro corazón es Dios. Esto es bueno porque el enemigo puede aprovecharse de esta situación y ha sucedido que muchos cristianos en su vida han pasado épocas donde no han podido librarse de la mala conciencia. Y sabemos que la obra del Señor es tan completa que nos perdonó nuestros pecados y también sanó nuestra conciencia de obras muertas. Hizo una obra totalmente completa. Pero el enemigo a veces se encarga de acusarnos y acusarnos también a la conciencia y viene esta intranquilidad, aun cuando el Señor nos ha perdonado los pecados, aun cuando hemos pedido perdón por alguna falta. Sin embargo, nuestra conciencia sigue oprimiendo un poco el interior. Entonces, si nuestro corazón nos reprende, pero mayor que nuestro corazón es Dios. Esto significa que
Por sobre nuestra conciencia está Dios. Pero atención, esto no significa que Dios anule nuestra conciencia y que no la considere. No significa que Dios va a pasar por alto la reprensión que nuestra conciencia nos esté haciendo. De ninguna manera. Lo que aquí dice es que, como hemos aprendido, Dios conoce las intenciones del corazón. Como hemos leído en el Antiguo Testamento, porque Dios mira el corazón. Y esto debe traer seguridad a nuestra vida, hermanos. Que por sobre todo, incluso por esta posibilidad de que nuestro corazón nos reprenda, pero descansemos en que Dios, que es más justo que nuestra conciencia, que es perfecto, Él mira más allá y Él ve la intención. Entonces Él ve que en nuestra nueva vida junto a Él, nuestra intención no es vivir en pecado. Y esa lectura de nuestro corazón, Dios la hace. Claro que sí. Y agrega este versículo que acabamos de leer. Y Él sabe todas las cosas. Ahí está la raíz de este tema, de este versículo. Porque Dios sabe todas las cosas. Esto me recuerda inmediatamente a lo que vivió Pedro con Jesucristo, luego que Jesucristo había resucitado y prontamente iba a ser ascendido. Y entonces Jesucristo está a la orilla de la playa cuando estos estaban pescando. Y Juan estaba ahí también. Mire qué interesante. Juan seguramente se recordó. Yo me pregunto, cuando Juan escribe esto, de que él conoce todas las cosas, ¿se habrá acordado de ese episodio? Porque él estaba ahí y entonces él relata al final de su evangelio, relata este encuentro con estos discípulos que estaban pescando desanimados, cuando Jesús habla de manera personal con Pedro, y que cuando luego Pedro le pregunta a Jesús sobre Juan, y bueno, ¿y qué de este? Y entonces se acuerda que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y hace esta pregunta 3 veces, ¿cierto? También hemos explicado antes lo que significa que lo haya preguntado 3 veces. Y Pedro al final le dice, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Qué maravilla, hermanos. Podemos confiar y descansar que por sobre nuestra conciencia está Dios, que lo sabe todo. Y Él conoce las intenciones del corazón. Y Él discierne entonces cuando en nuestra vida no hay la intención de pecar contra Él. Descansemos en que Él verdaderamente lo sabe todo. Versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, que también es la otra posibilidad, es lo otro que puede suceder, y gloria a Dios por eso también, cuando nuestra conciencia no nos reprende, ¿qué nos sucede a nosotros en el interior? Que eso nos da confianza, aun cuando Dios está por sobre y Él conoce las intenciones del corazón, pero sí sabemos que cuando algo cuando nuestra conciencia nos está hablando al interior, cuando hay un conflicto ahí, pareciera que afecta también la confianza, ¿sí? Muchas veces nos ha afectado a la hora de acercarnos a Dios, a la hora de pedirle. Pero también hemos vivido la otra experiencia, que cuando nuestra conciencia, cuando nuestro corazón no nos acusa, increíble cómo viene esta confianza. Es real, así sucede. Entonces, cuando nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Pero sea la forma en que esté tratando nuestra conciencia con nosotros, lo más importante es que Dios está por sobre eso. Su justicia está por sobre y conoce todas las cosas y conoce nuestras intenciones. Por eso, a partir de ahí, que cualquier cosa que pidiéramos, claro que lo recibiremos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se da esta dinámica en nuestra relación con Dios, en esta seguridad de ser llamados hijos de Dios, en esta seguridad de salvación, que lo que pedimos, por estar en Él, por permanecer en Él, toda vez que se condiga con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con los mandamientos de Dios, entonces el Señor responderá. El Señor nos dará y recibiremos lo que hemos pedido.
toda vez que lo que hemos pedido entonces es consecuente con los mandamientos, con la voluntad perfecta de Dios que aprendemos y que aspiramos. Y vuelve y termina el versículo 23 y 24. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es reiterativo, pero es importante. Son dos cosas que Juan ahora pone como símbolo de todo el mandamiento. Creer en el Hijo de Dios. Él siempre está defendiendo, como también lo hizo en el Evangelio, y lo hace aquí en estas cartas. Él defiende la teología, ¿cierto?, la doctrina de la persona de Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo. Y lo aterriza todo esto con este mandamiento de amar, de amarnos unos a otros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, como lo hemos estado aprendiendo hasta ahora, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Termina Juan aquí mostrándonos la participación trinitaria. ¿Se fijó que en estos solo últimos dos versículos encontramos la participación de la Trinidad? El Hijo, y es aquí cuando entonces concentramos que nuestra comunión, que nuestra permanencia es en el Padre, en el Hijo y por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria a la Trinidad.